Ok, próxima clase, una clase corta, 22 diapos. Igual tiene algunas cosas difíciles, vamos a usar en esta teoría Markov Chains. Bueno, se supone que ya sabe algo de secuenciación. El material en el cual está basado esta clase se encuentra en el capítulo 2 del libro. Y algunos objetivos son introducir aspectos de probabilidad, profundizar conocimientos sobre características de secuencias y genes y introducir las cadenas de Markov, ¿sí? Vamos a ver que el Gene Prediction probablemente es una aproximación, es un campo de investigación bastante diferente que probablemente están pensando. Bueno, parte de esta clase, que es una parte nueva, que es más teórico-práctico, es que puse un paper bastante nuevo en el Drive sobre non-coding RNA y me gustaría si le van a leer el paper y si quieren podemos discutir en la próxima clase en base de un formulario con preguntas que también ya, si todos bien, ya tienen para responder. ¿Ok? Bien. Ahí vamos. Entonces, secuenciamos nuestro genoma, hicimos el asamblaje y ahora tenemos que decir, bueno, ¿dónde están los genes? ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es más que nada la parte de, bueno, vamos a volver a la paradigmática que es de coding sequence. También voy a explicar el porqué y vamos a ver desde el paper de non-coding RNA que en realidad es más o menos todo, que no se puede hacer mucho más. Sí, entonces protein sequence como paradigma. Definimos, ¿sí? Gene prediction, gene finding también se llama, se refiere típicamente al área de la biología computacional involucrada en identificar regiones de secuencia que presentan funcionalidad biológica. Y este sí corresponde a nuestra renovada definición de gen, ¿sí? Especialmente genes codificantes, pero también otros elementos funcionales tales como genes ARN y regiones regulatorias. En realidad es parte del gene prediction. Estos últimos en general van a ser mucho más específicos. La predicción de genes es un paso clave en la comprensión del genoma y sí, es obvio, ¿sí? De una especie luego de haber sido secuenciado. Un problema que tiene es que viene con muchos errores y eso es algo que afecta en una forma negativamente el poder de la genómica comparativa. Bueno, la predicción de genes se basa en características típicas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es una característica típica de un non-coding RNA o de un tRNA o lo que sea? Tenemos que pensar en este. ¿Por qué? Bueno, porque en base de este lo podemos buscar. ARN codificante tendrá, bueno, por ejemplo, y esto sencillamente vamos a pensar, ¿sí? To think out loud. ARN codificante tendrá pocos codones stop, ¿sí? Eso significa que una aproximación directa o simple será buscar ORFs largas. Un ORF es un Open Reading Frame. También sabemos, desde la clase de evolución molecular, que hay preferencia de codones, ¿sí? Ese quizás también lo podemos usar, ¿sí? Al final vamos a ver que todo este no sirve para, no para nada, sirve para algunas cosas, pero hay otras señales que podemos usar y vamos a usar estas señales. Sigue siendo, en todos los casos, la palabra clave probabilidad. Bueno, bioinformática siempre resulta en predicciones, probabilidad. Vamos a orfing, ¿sí? Esta en realidad seguramente que ya lo miraron alguna vez en biología molecular. Orfing es nada más que buscar los Open Reading Frames. A menudo incluye buscar por codones stop. ¿Sí? Por ejemplo, TA, TAG, TGA. Y o start, ATG. Bueno, eso vamos a hacer en el trabajo práctico donde vamos a usar el paquete de Emboss del EBI. Por ejemplo, SIGSPAC, SHOWORF. Y también tenemos la herramienta Sequence Manipulations Suite 2 que viene con Translation Map. Bueno, este último, Sequence Manipulations Suite 2, es una herramienta bastante útil
que se puede bajar también, y acá está indicado cómo se puede hacer. Sencillamente estás bajando nada más que la página HTML y le vas a correr local y también los cálculos se hacen local, pero funciona perfecto. Ok. Bueno, el Orphin tiene un problema, ese también lo van a ver en el trabajo práctico. No es algo que se puede aplicar en forma automática. ¿Sí? Bueno, a lo que sí sirve es, por ejemplo, es útil cuando quieres hacer correcciones a un modelo existente. Entonces tenés un modelo de un gen, ¿sí? Y este resulta en una secuencia de proteína y decís, bueno, en esa proteína no sé, pero la parte alrededor de más o menos 200 no es muy similar a los demás de otras especies. Quizás algo hay mal con la identificación del intrón. Ahí puedes usar Orphin. Puedes sencillamente abrir tu secuencia con una de esas herramientas y ver que quizás existe otra combinación de típicamente GTAG, splice donor, splice acceptor size, que pueden generar justamente una secuencia un poco diferente, por lo cual será mejor. ¿Sí? Bueno, más importantes son los codones stop. Más importante que ATG. ¿Por qué son más importantes? Bueno, eso lo dejo un poco a ustedes para discutir. Acá dice el foro. No tenemos más un foro. Otros años sí. Pero obviamente se puede discutir. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que falta? Eso también será normalmente para el foro. Inicio eucariotas. Bueno, lo que falta acá es obviamente es la posición de los intrones. Y es más que nada complicado. Ok, gene finding, estadística probabilística. ¿En qué forma podemos usar la estadística de codones stop? Bueno, son 3 de 64. Entonces, si le vamos a aproximar sencillamente con probabilidad, al azar encontrás un stop cada 21.33 codones. ¿Ok? Si es totalmente aleatorio, que nunca es, pero bueno. Entonces de aquí podemos hacer la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de encontrar una secuencia de 5 coronas sin un codon stop? Bueno, es 61 dividido por 64 hasta el poder, no, multiplicado por 50. No, hasta el poder 50, ¿sí? Porque son 50 veces. Bueno, 61 sobre 64 es un número alto. Igual, si lo vas a hacer a la exponencial 50, vas a tener un número chiquitito, por lo cual vas a tener 0.09. Es un 10%. ¿Sí? Bueno, pero lo puede usar quizás mejor. ¿Qué cambia con el conocimiento de la preferencia de coronas? Bueno, la preferencia de coronas también se puede encontrar, por ejemplo, para los stop. Yo encontré para un bicho. En 62 de 100 casos es una TAA, en 8 de los casos es TAG y en 30 de los casos es TGA. ¿Cómo lo podemos utilizar Bueno, sencillamente prefiero tener que una secuencia termina con TAA. ¿Por qué? Porque la gran mayoría, 62%, termina con TAA. ¿Sí? Sin ponerlo en una forma explícita, con una fórmula matemática. Lo que quiero es que van a entender la idea. ¿Sí? Porque al final no lo vamos a usar. Lo que también es importante acá es que solamente funciona bajo la suposición que es algo aleatorio en secuencia no codificante. ¿Sí? Entonces, si también en secuencia no codificante sencillamente tenemos 2 veces más TAA que TGA, este truco no va a funcionar. Eso es muy importante para entender. ¿Sí? Entonces es una probabilidad sobre una probabilidad. Esto a veces lo indicamos con la probabilidad a priori y la probabilidad a posteriori. Lo vamos a ver en más detalle con el método que vamos a aplicar. ¿Qué pasa si encontrás un TAA en una subsecuencia? Es 8 y 2 veces más probable que sea un stop que TAG y TGA. Baja la suposición que es algo aleatorio en secuencia no codificante. Solo si el no codificante es estrictamente aleatorio lo puedes usar. Bueno, en la misma forma podemos pensar que podemos usar la redundancia del código por completo, ¿sí? Entonces, si tengo una preferencia y si tengo una subsecuencia donde hay, por ejemplo, muchos codones con CUG,
que es el codón preferido por la SIDA, bueno, yo creo que es bastante más probable que tener una otra subsecuencia que tiene, por ejemplo, una alta porcentaje de codones CUA. ¿Sí? Bueno, y si vamos a combinar esto sobre todos los 20 aminoácidos, este sí debería ser algo que genera una muy buena predicción, ¿no? Bueno, sí, pero ¿cómo lo vamos a conocer? ¿Cómo vamos a saber justamente cómo es la preferencia de codones? Bueno, aquí también lo que vamos a hacer es trabajamos con un training. ¿Sí? Son cosas para tener en cuenta en proyectos de secuenciación. Entonces, primeramente lo que vas a hacer, cuando te vas a hacer la gene prediction, vas a secuenciar sencillamente ISTs, cDNAs. ¿Sí? Este te indica algunas cosas. Bueno, acá tengo una secuencia que es codificante y basada en que es codificante, ya puedo identificar cuál es la preferencia de codones y aplicar esto. Bueno, ¿cómo funciona este truco? Bueno, este funciona con una aproximación que se llama la ventana corrediza, Sliding Window Analysis. ¿Sí? Entonces hacemos un setting, ¿sí? Y bueno, vamos a mirar a ventanas de 100 nucleótidos, o 99, ¿sí? Estamos pensando en codones. ¿Sí? Y cada vez vamos a entonces empezar con la secuencia a posición 0 y luego lo calculamos la probabilidad, vamos a posición 1, posición 2, 3, y cada vez calculamos la probabilidad, bueno, qué alta es la probabilidad que esa será una secuencia codificante usando, por ejemplo, la preferencia de codones. Bueno, ahí también vamos a detectar algún problema. Entonces, si tenemos un exón larga, una secuencia codificante larga, podemos identificarlo bastante fácil, ¿sí? Porque si tenemos suficiente poder probabilística y si tenemos una ventana bastante grande, sí las probabilidades se multiplican, ¿sí? Pero el problema es que también hay exones que son mucho más cortos. Y aquí, ¿sí? Entonces si tenemos 10 codones es muy difícil. Ni hablar de exones de un nucleótido. Y sí, existen exones de un nucleótido. ¿Sí? Aquí tenemos que pensar que el gene prediction siempre va a ser algo que es difícil. ¿Sí? Podemos identificar con bastante poder los exones codificantes largas, pero las cosas pequeñas van a ser muy difíciles para predecir. Bueno, entonces acá de nuevo, ¿cuál será el mayor problema? En dicho eucariotas, obviamente los sintrones. ¿Por qué? Porque los sintrones lo que hacen es sencillamente hacer partes con una secuencia codificante. Bueno, hay otro problema que tenemos con el usar la preferencia de codones. Quizás que se recuerden de la clase de evolución molecular que la preferencia de codones tiene que ver con el nivel de expresión, tiene que ver con el hecho que son los genes que se expresan altamente, porque también corresponde a las concentraciones de los ARN de transferencia. Eso significa que los genes que no se expresan a niveles altos en general no corresponden a la preferencia de codones. Por lo cual, supongamos que somos capaces de generar un marco, un framework probabilístico para identificar protein coding sequences, lo que vamos a basado en preferencia de codones, lo que vamos a identificar son las secuencias de genes que se expresan altamente. Que es mejor que nada, pero bueno, perdiste algo. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Este efecto, ese es un sesgo. Bien, entonces buscamos otra cosa. Bueno, y existen patrones en protein coding sequences que no existen en ADN no codificante. Esos patrones, de nuestra mejor información, o de mi mejor información por lo menos, no están relacionados al coding sequence.
Y no son codificantes, es un patrón diferente. Vamos a mirar primero un ejemplo y luego que pasar en este ejemplo vamos a ir al método que estamos usando ahora en día. Vamos a mirar a los espacios de separación. Nosotros tenemos nucleótidos, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos NXN y acá están separados, ¿sí? Por X nucleótidos. Por ejemplo, si tenemos TT, significa que X es 0. ¿Sí? Si tenemos TCT, X es 1, etcétera, etcétera. Bueno, y ahí encontramos algunos patrones diferentes en secuencia de protein coding sequences comparando con ADN no codificante. Es algo muy raro. ¿Cómo lo aproximamos? Calculamos sencillamente el porcentaje con respecto al azar. Bueno, al azar será más o menos un 25%. Este número hay que corregir por el porcentaje GC, ojo. Y eso lo vamos a usar consecuencia codificante y consecuencia no codificante. Y lo que encontramos es este. Sí, en el gráfico arriba es coding TXT. ¿Sí? X es spaces of separation. Entonces si tenemos T0, por ejemplo, está en 5, Pero el patrón lo que se ve en coding es que con, en posición 2, en posición 5, en posición 8, en posición 11, en posición 14, cada vez ahí hay un pico, ¿sí?, de porcentaje diferente del al azar. ¿Sí? Entonces, este será algo que sí es algo que podemos usar para aplicando probabilidad. No es seguro, es una cuestión probabilística para identificar secuencias codificantes. ¿Por qué? Porque el gráfico de abajo no muestra este patrón. Bueno, eso está puesto para T y en realidad lo mismo pasa para A, para C y para G. Bueno, creo que está claro que eso no tiene nada que ver con el codón, ¿sí? Es otro aspecto y como ya te dije, yo no sé qué es. Quizás que lo saben, yo no lo sé. El truco de Gene Prediction está en este. Buscamos patrones en ADN codificante que no son presentes en ADN no codificante. Y por suerte, estos patrones existen. Bien, bueno. Testcode es un programa viejo que se puede usar. El paper si quieren está disponible y van a usar el testcode. Creo que está en el trabajo práctico como parte de EMBOS. Y genera un output como este. Entonces una parte de la predicción dice que bueno, estas subsecuencias son coding. La parte de arriba. ¿Sí? Hay subsecuencias que probablemente son non-coding y hay una región entre medio. En realidad no tenemos opinión. ¿Sí? Eso significa que nos falta poder estadística. ¿Ok? Bueno. Este lo vamos a usar a full y para hacerlo a full lo que necesitamos son cadenas de Markov. Creo que está claro desde la imagen, ¿sí?, de este. ¿Sí? Entonces tenemos 2, 5, 8, 11. Este también es generar una cadena de Markov, ¿sí?, que miramos ya en la primera clase. Vamos a ver este de nuevo. Una cadena de Markov es un proceso estocástico de tiempo secreto con la propiedad de Markov. Y tener la propiedad de Markov significa que dada la situación actual, los futuros estados son independientes de los estados pasados. Bueno, la descripción del estado actual captura completamente toda la información que puede influenciar la evolución futura del proceso. Entonces, lo que pasó anteriormente, obviamente fue necesario para llegar a la posición donde estamos ahora en día. Pero no lo usamos solamente la información que tenemos en este momento. ¿Sí? Bueno, por eso se llama el futuro es condicionalmente independiente del pasado. ¿Por qué independiente? Porque depende solamente del hoy. ¿Y por qué condicionalmente? Porque está abajo la condición que en realidad lo que está hoy depende del pasado. ¿Sí? Bien. Cualquier problema que trabaja con cosas que suceden se puede usar como juegos como Monopoly y, por ejemplo, pronóstico de tiempo. Bueno. Ok, ese también ya eliminamos en la primera clase, lo vamos a hacerlo de nuevo.
Sí, entonces vamos a dar un ejemplo que no sirve para nada para generar una predicción del clima. ¿Sí? Tenemos algún conocimiento probabilístico. Por ejemplo, día con sol, 90% de probabilidad que mañana también con sol y 10% de lluvia. Si hoy llueve, tenemos 50-50. Bueno, esa información lo ponemos en una matriz 0901 y en el segundo renglón 0505. Bueno, eso lo vamos a multiplicar con la situación inicial que está puesto en lo que se llama el p-vector. Que por ejemplo, para hoy fue un día espectacular, había solamente sol, nada de lluvia, entonces es 1, 0. Y que aquí podemos decir x2 es 0.9 sol más 1, 0.1 lluvia. Si tengo que hacer la predicción para mañana pasado, significa que tengo que multiplicar 0.9 por 0.9 sol más 0.1 de lluvia, más 0.1 por 0.5 más 0.5 lluvia. Por lo cual voy a obtener el vector 0.86, 0.14. Bueno, este resultado, ¿sí? Entonces es 1, 0, 0, 9, 1, 0, 86, 14. Ese será un Markov chain. Pero bueno, ahora tenemos que pensar en cómo lo podemos usar. ¿Sí? Bueno, el valor de N1 tiene información sobre el valor de N4. ¿Sí? Eso es lo que miramos en testcode. Toma un solo estado anterior. Eso es algo que para que sepan bien cómo es el marco teórico. ¿Sí? Eso significa que tenemos una cadena de Markov de primer orden. No importa, ¿sí?, que hay 3 posiciones entre N1 y N4 o 2. No importa. N4 depende de N1, no depende de N2 ni de N3. Depende solo de N1. Por eso es una cadena de Markov de primer orden. Ok. Por las dudas, ¿existe zeroth order? Sí, existe, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos una bacteria termofílica, ya sabemos que debería tener un alto porcentaje de GC. Entonces, antes de saber nada, ya sabemos que muy probablemente vamos a tener alta GC. Ese será el porcentaje de nucleótidos. Ok, aproximación probabilística, pero realmente diferente que usar preferencia de coronas. Bien, vamos a lo que se llama GeneMark. GeneMark es un método viejo que no aplicamos más, pero es importante para explicar cómo funcionan los métodos que estamos usando ahora en día. GeneMark Training hace un training y GeneMark lo que aplica es Markov de fifth order. Eso significa que está usando los 5 estados anteriores. ¿Ok? Entonces tenemos, por ejemplo, una secuencia en Markov más 1. Vamos a aplicar toda la información que tenemos. ¿Sí? Puede ser en Markov más 1, puede ser en Markov más 2, más 3, pero también menos 1, menos 2, menos 3. ¿Sí? Bueno, y hacemos la pregunta. Acá tenemos la secuencia ATGTT. 5 nucleótidos y la T en mayúscula, eso es lo que estamos buscando. ¿Cuál es la probabilidad? Y para generar la probabilidad, ¿sí?, lo que hacemos es usamos la información de ATGTT. ¿Cuál es la posibilidad que tiene un T siguiendo ATGTT? Y además en posición X3, que es X3, la tercera posición del codón. ¿Por qué? Porque estamos en marca 1, empezamos con ATGTT. Entonces la última T está en la tercera posición del codón. Son muchas cosas para tener en cuenta. Eso significa que son muchos cálculos que tenemos que hacer. Bueno, este depende no solamente de sencillamente cuántas veces lo identificamos juntos. Este primeramente depende de la cantidad de ATGTT. ¿Sí? Entonces, si tenemos un bicho que tiene muy poca ATGTT, va a ser difícil. ¿Sí? Ese se llama, en este caso, ese ya lo mencioné, el término, esa será la probabilidad a priori de ATGTT. Entonces, si tenemos un juego de training que no tenía nada de ATGTT, no puede usar el cálculo. Si tengo muy pocos, ese me genera un cálculo que no me genera mucha confianza.
Bien. Bueno, segundo, tenemos que calcular la probabilidad a posteriori de tener un t en la posición x igual a 3. Bueno, eso repetimos con la secuencia más 2 más 3, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en la misma secuencia, si en más 2, ¿sí? Ahí está indicado con azul ATGTTT. También obviamente existe, ¿sí? Pero bueno, en este caso no será codificante. ¿Por qué? Porque en realidad obviamente ATG es una arranca. Es un ejemplo simple. Creo que se entiende. Bueno, una vez que tenemos este juego de training, los datos, lo vamos a aplicar a secuencia genómica. Tenemos una secuencia X y le vamos a cargar todos los modelos que tenemos, ¿sí? Y las probabilidades van multiplicándose. Bueno, entonces acá tenemos, por ejemplo, en rojo, 1P que tenés una T siguiendo ATG TA en más 1 a posición 3, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien. Estamos usando entonces bastante información. Estamos usando información de 5 estados anteriores. Pero en realidad podemos hacer la pregunta, ¿pero por qué 5? ¿Por qué no 4? ¿O por qué no 8? ¿O por qué no usamos otras posiciones? ¿Sí? Bueno, obviamente eso es algo empírico. Lo que sí es importante es la pregunta ¿por qué 5? ¿Sí? Y eso tiene que ver con el hecho que puede ser que una cierta subsecuencia, ATGTT, sencillamente no es informativa por falta de poder estadística. Bueno, entonces, Gma que aplica quinto, ¿no será mejor usar 8? ¿El 8 no debería tener más información? Teóricamente, sí. La pregunta es si realmente en términos probabilísticos es así, ¿sí? Bueno, entonces ya indiqué, si no hay suficiente instancias de ATGTT, no te sirve. El posterior no es capaz de discriminar. Bueno, ahí también tenemos que entender que tenemos codificante y no codificante. Si la probabilidad ATGTT T es igual en codificante que en no codificante, tampoco nos sirve. Posteriori. A priori, posteriori. Bueno, entonces decimos, por una de estas dos razones, decimos, bueno, no tenemos suficiente información probabilística, entonces no lo podemos aplicar. Pero quizás, mirando a la primero, no hay suficientes instancias de ATGTT, quizás hay un montonazo de instancias de ATGT. ¿Sí? Y quizás que podemos usar este. Bueno, y también en el segundo, quizás resulta en que este sí es discriminante. Entonces, eso significa que no sabes a priori cuál será el mejor número de order si tenemos que usar fourth, fifth, sixth o cualquier orden. Bueno, ahí es donde entra Glimmer. Y Glimmer significa Gene Locator and Interpolative Markov Model. Entonces va a generar modelos de Markov basados en un juego de training, ¿sí? Y usando cadenas de Markov interpoladas. Eso significa que vamos a mirar cuál será para cada subsecuencia la mejor orden para aplicar. Interpreted Markov Models usa una combinación de k-tuples, en palabras de ADN, basado en peso. ¿Sí? Entonces, en el training Glimmer calcula las probabilidades de ACTG, de A, de C, de T y de G, después de, por ejemplo, un k-tuple. Eso lo hace en forma automática desde zeros hasta el octavo orden. ¿Sí? Y calcula un peso por cada k-tuple. En la evaluación usa el k-tuple más confiable. Entonces ahí estamos. Bueno, acá tengo una T. ¿Sí? Este T. Lo que quiero saber si es codificante o no. Bueno, eso depende de la palabra anterior. Empezamos con 8. Pero esta palabra de 8 en realidad no es muy confiable. Pero de 6 sí es súper confiable. Y me da un valor súper discriminante entre coding y non-coding. Voy a usar 6. Y eso obviamente todo automático. Bien, bueno, ese es realmente lo más importante para aprender de Gene Prediction. Pero hay unas cosas más con una cosa súper importante. Ya indicamos que
intrones forman la maldición. Entonces, Glimmer originalmente fue hecho para secuencias procariotas que no tienen intrones. Bueno, supuestamente, o no supuestamente, en general, también los intrones vienen con señales muy fuertes. Lo que pasa acá, que estos forman una forma de información probabilística diferente. ¿Sí? Porque eso no indica si es secuencia codificante o no codificante. No, eso te indica, acá hay un intrón, que es otra cosa. ¿Sí? Bueno, y porque si es otra cosa, lo tenemos que entender como una fuente probabilística diferente. Bueno, por eso, ¿se recuerdan el gene model? ¿Sí? Este es muy simple, ¿sí? Pero lo que se puede hacer, se puede agregar más estados. Podemos usar un estado no codificante, podemos tener un estado codificante y tenemos un estado no codificante intrón. ¿Sí? Y con cada vez otras probabilidades mirando a la cadena de Markov. ¿Ok? Bueno, este resulta, en este caso, bueno, se ve, este es un Markov model que es súper complejo. ¿Por qué? Porque hay varias cosas para tener en cuenta. Y esos son los modelos que están aplicando también con la idea de interpolación. Entonces estamos mirando a información probabilística de secuencia anterior en una forma flexible. Bien. Ok, eukaryotic gene finding. ¿Sí? Porque igual intrones siguen siendo problemáticas. Se puede quizás identificar intrones, pero no significa que podemos identificar exones. Bueno, para mejorar vamos a usar información intrínseca. No, perdón. Entonces, en general estamos usando lo que se llama información intrínseca. Entonces, tenemos una secuencia, voy a hacer marco, bla, 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 Glimmer, lo que sea, eso se llama información intrínseca. Ahora vamos a usar también información extrínseca. Y era por eso que en el trabajo práctico de Genome Browsers, lo que tenían que hacer es un blast. Este blast genera resultados que se puede incluir en el Genome Browser del gen que usaste para el blast. Y eso significa que vas a identificar con una muy alta probabilidad, si haces un blast P y lo comparas con secuencia de ADN, vas a tener mucho más poder para identificar los intrones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una secuencia de proteína, lo comparas con ADN genómica, entonces vas a identificar los intrones. ¿Por qué? Porque no hay similitud. Donde hay similitud, ese debería ser un exón. Donde no hay similitud, ese debería ser un intrón. Esa información podemos agregar a la información intrínseca de la secuencia. Bueno, y por ejemplo, Augustus Mas está usando esa información en una forma integrada. Bueno, ese es de genes codificantes. Pero ahora en día sabemos que la gran mayoría de los genes no son codificantes. Y eso también lo queremos identificar. Bueno, en realidad va a ser un trabajo mucho más complicado. ¿Sí? La predicción de genes se basa en las características típicas del gen. Y lo que pasa es que estamos identificando en los últimos 10, 20 años muchos non-coding RNAs nuevos. ¿Sí? Yo no los conozco. ¿Sí? Yo estoy trabajando en bioinformática, no en biología molecular. Es un mundo aparte. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿hay algoritmos para hacer a veces la gente me pregunta. No hay un algoritmo para identificar microRNAs. Quizás que hay. Si hay, significa que van a estar basadas en las características de microRNAs. Entonces, es lo primero, tenés que identificar, generar un juego de training y aplicar algún método. ¿Sí? Bueno, para que van a tener una idea, tienen que leer un paper, creo que es del año 24 o algo. ¿Sí? Y viene con una tarea, tenés que responder algunas preguntas con un formulario de Google que se puede acceder para responder. ¿Sí? Son las primeras páginas, después viene la primera parte es sobre los diferentes non-coding RNAs, la segunda parte trata más sobre cuáles son las técnicas súper específicas de Next Generation Sequencing.
aquí no puse ninguna pregunta. Y si te interesa mucho, si tenés que hacer un trabajo en sugiero leer. Bueno, hay algunas palabras claves destacadas y la guía está presente en el formulario. Una vez que mandas el formulario, si todo está bien, puedes tener acceso a las respuestas que puse yo. ¿Eh? Bueno, esa es la clase 6, una clase corta. Eh, Ahora ustedes van a hacer entonces van a leer este paper y pueden empezar con el trabajo práctico. El trabajo práctico tampoco es mucho, ¿sí? Es un trabajo práctico corto. Bueno, hasta la próxima.